Hola Géminis, bienvenido a la Lía Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales y de esta manera poder participar por premios y apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Este es tu tarot semanal. Te invito a que lo veas. Te recuerdo que te quiero muchísimo. Y pues nada, vamos a iniciar. Recuerda que no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género, identidad a quien vaya dirigido. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, recuerda que esta lectura tiene 3 partes. Un mensaje general de parte de todos los ángeles, la economía y el amor. Si tú deseas dejarme una petición especial de oración, ponla en los comentarios ya mismo y con todo gusto pues vamos a orar por ti. Además, si deseas una lectura privada, en mi primer comentario están mis datos de contacto, así que vamos, dale. Te dice tu primer mensaje: tus obras revelarán tus orígenes. Mira que es un mensaje que me dice que a través de ti se va a manifestar un milagro muy bonito, ¿sí? Siento a través de la siguiente carta que es un milagro que tiene que ver con sanación. Puede ser a nivel física, emocional o espiritual, incluso en tu parte económica, pero aquí me habla de sanación, de sanidad, de restauración. Y si tú crees definitivamente que esa sanación pues llega a tu vida, escribe hecho está en los comentarios. Pues bueno, eso por un lado. Tu mensaje final te dice: la serenidad es tu fortaleza, no te dejes provocar en estos días. Siento que el hecho de que algunos de ustedes estén bajo mucha presión hace que definitivamente estén como una olla a punto de explotar, ¿sí? Como una bomba ahí que se está deteniendo por el tiempo, pero que no todo el tiempo pues esto se va a dar. Entonces, serenidad para no afectar tu salud. Y veo que también puede ser restauración de la salud de una persona muy allegada a ustedes. Puede ser sobre todo una persona como un adulto mayor, puede ser su madre, su padre, sus abuelitos, un tío mayor, una persona que está pasando por una situación de salud algo delicada. Vamos a pasar ahora a la parte de la economía. Te invito a suscribirte, a activar la campanita, a darle like a este video. Mensaje especial de los ángeles. El negativo rimón te dice: romperás con todos los conflictos, peleas de amor y amistades indeseadas. Mira que estos días van a ser días en los cuales vas a estar arrasador. Siento que definitivamente te estás cansando, ¿sí? Te estás cansando de situaciones en las cuales pues tú esperabas como una actitud totalmente diferente de la gente. Veo que algunos de ustedes están entrando como en una situación en la cual esto pues digamos de una u otra manera estaba debilitando su energía. Vas a romper con todo eso que ya no sirve en tu vida, incluyendo en tu economía. Siento que hay gente alrededor tuyo que está muy cercano, pero por un interés, un beneficio económico, y que ya ha llegado el momento de salir de todo esto. Números de la suerte para ti en estos días: el número 63, el número 6 y el número 8. ¿Ok? Bueno, mensaje general de los ángeles para tu economía. Sufrirás una transmutación. Mira que de adentro vas a empezar a sacar todas las personas, situaciones o cosas que ya no te están aportando, ¿sí? Desde adentro vas a empezar a barrer. Veo que es un tiempo de purificación, un tiempo de sacar lo que no sirve, de sacar todo aquello que ya no te aporta, de eliminar de tu vida todas estas personas que definitivamente se han convertido más como en un obstáculo, como en una inversión de tiempo mal gastado, creo yo.
de tiempo, de recursos y de dinero. Hay gente que piensa que Géminis es un cajero automático. No sé para quién vaya ese mensaje, pero te está diciendo tienes que cortar esa situación. Mira, justo aquí tenemos este 7 de espadas, ¿sí? Me dice que a veces te falta voluntad, decisión y determinación y un poco de, perdón la palabra, pero de inteligencia. No porque seas bruto, sino básicamente porque a veces la gente se aprovecha económicamente de ti, saca todo lo que puede sacar y luego te desecha. Tú ya has vivido esta situación y me dice tienes que huir, tienes que salir de ese lugar. Y en lugar de eso, dar el salto de fe por tus propios sueños, ¿sí? Ya deja de estar cumpliendo sueños y expectativas ajenas. A ti, mira que para ti se acerca un gran triunfo, este gran éxito marcado por ese as de oros. Pero para avanzar hacia eso tienes que darle la espalda a toda esta situación que básicamente son como unos parásitos espirituales y hasta económicos. Entonces, pues nada, vamos a avanzar hacia ese triunfo y hacia esa situación. Veo que vas a tener un poco de miedo o tienes un poco de miedo. Creo que algunos de ustedes quieren o independizarse de su casa o de la empresa o de un negocio o de una sociedad y tienes miedo. Claro que todos tenemos miedo. Siempre cuando vamos hacia algo desconocido pues va a haber miedo. Pero esto pues no tiene que ser un impedimento para poder salir adelante. Bueno, pasamos ahora a el plano de lo amoroso, ¿sí? Esta lectura, recuerden, es una lectura general. Si ustedes quieren separar solteros y comprometidos, pueden ir al especial amor de estos días. Tenemos la letra X, la M o W, la letra S, sí, tenemos la H y la Q. Recuerden que estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial. Mensaje general del oráculo para esta semana. Tenemos al Grigori del poder. En estos días, éxito en un proyecto que se va a dar gracias a todos tus esfuerzos. Bueno, entonces todas las buenas cosas que sembran el amor empiezan a cosecharse. Te dice, lleva paz y sabiduría. Tiempo de ser bastante diplomático, me dice. ¿Listo? Si es un tiempo, bueno, si escuchan por ahí un ronroneo es porque tengo cargado al galleta, al bebé chiquito que llegó, al gato, al refugio de animalitos. Bueno, y les estaba diciendo que este es un momento en el cual ustedes van a empezar como a recoger, ¿no? A recoger todas las cosas buenas y bonitas y que tienen que actuar con mucha diplomacia, ¿sí? Es un momento para no dejarnos llevar por los impulsos. Sin embargo, quiero ver qué más nos dice nuestro gran tarot, que se viene, que se acerca. ¿Qué se viene en estos días? Bueno, veo que aquí hay alguien que está muy triste por alguno de ustedes. Sin embargo, la carta de la cosecha me dice, hay una persona que en su debido momento, pues, digamos, jugó a perderte y ganó. Pero es una persona que a día de hoy no la está pasando para nada bien, me dice ese 9 de copas. El 7 es un número kármico y me está diciendo básicamente que esta persona también está cosechando. Mientras tú recibes dharma, él recibe o ella recibe en karma. ¿Sí? Ese 3 de bastos me está hablando aquí de todo este cambio favorable, de todo este giro de 360 que está dando en una situación o en un vínculo que tienes con una persona especial y que quizá pues las cosas no se veían venir de esta manera. Me dice que vas a cerrar un ciclo karmático con esta persona. Quizá es un ciclo de relaciones en las cuales pues siempre terminabas sufriendo por personas que seguían la vida como si nada. Me dice que en los próximos días
Incluso te podrías estar encontrando con esta persona y te vas a aterrar por tu reacción, porque al verle es como que ya no vas a sentir lo mismo, es como que vas a sentir como si fuera un desconocido más. Incluso algunos de ustedes van a ver a su ex en los próximos días o en fotos o se lo van a encontrar personalmente. Me resuena más que se lo van a encontrar y que van a decir, uy, está feo, está fea, yo cómo me pude fijar en él o en ella. Incluso algunos van a interactuar, me dicen sus guías, y van a sentir como que, oye, no, esta no fue la persona de la cual yo me enamoré. Y eso es liberación. Este hacker invertido me habla de eso, de esa liberación. Yo te siento como si hubieras estado esclava de una relación o esclavo, como si ya definitivamente te hubieras vuelto una persona dependiente y ahora empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva. Esta persona, sin embargo, me dice esta sota, es como si te estuviera espiando. Por aquí llegó el niño Chidi. Como si esta persona no aceptara su derrota. Lo peor es que veo que algunos de ellos son como un tanto narcisistas, ¿no? Como que les va mal, pero jamás van a aceptar sus errores, jamás van a aceptar que se equivocaron. Sin embargo, para ti, mira, se acerca el equilibrio y esto es todo el equilibrio del universo, ¿no? El hecho de que cada quien finalmente termina recibiendo todo aquello que se merece en la vida, que finalmente las personas pues no nos vamos sin pagar todo lo que hacemos y que aquí yo veo un karma que empieza a actuar de manera súper rápida. El punto de esta persona, digamos, o lo que más le duele es haber perdido el control sobre ti. Es que ahora te sientes más empoderado o empoderada y que de esta manera esta persona ya no puede hacer lo que quiere contigo, ¿sí? Veo a través de este 3 que tú tienes igualmente muchas ganas de ilusionarte, de volver a creer en el amor, no en esta persona, pero veo que algunos de ustedes no pierden la esperanza de que en algún punto de la vida sí aparezca alguien, ese compañero o esa compañera que realmente va a ser como ese amigo, ese complemento. Esta es una carta que nos indica sobreponernos de la ruina y esto te indica que sí vas a poder superar esto. Y pues bueno, si estás llorando, pues algo haber sembrado en ti de lágrimas que ahora también le está pasando algo mal. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, dejarme una florecita en los comentarios. Si cumples todos estos requisitos que te mencioné, puedes participar en el sorteo de una lectura cada 15 días, estar en mis en vivo pues te envío un abrazo enorme. Te queremos muchísimo y un saludo de parte de El Boliquecito. Bueno, por acá se los dejo. Chau, chau.